viviera, en su madre les pusiera. No somos acarreados, Somos defraudados. no somos acarreados. Somos defraudados. Pedimos, exigimos Justicia, justicia, justicia. ¡Esas manos, compañeros! ¡Esas manos! ¡Justicia! ¡Justicia! El pueblo se cansa, De tanta pinche tranza. el pueblo se cansa. ¡De tanta pinche tranza! Si Zapata viviera, En su madre les pusiera. si Zapata viviera, En su madre les pusiera. no más desalojos ilegales, No más desalojos ilegales. no más desalojos ilegales. No más desalojos ilegales. El pueblo se cansa, De tanta pinche tranza. el pueblo se cansa. De tanta pinche tranza. No somos acarreados, ¡Somos defraudados! no somos acarreados. Somos defraudados. Como dice el buen Humbertus, Sí, señor. con el Frente Mexiquense, Sí, señor. con vivienda digna y decorosa. Sí, señor. ¡Viva el Frente Mexiquense! Sí, señor. ¡Viva el Frente Mexiquense! Sí, señor. ¡Viva presunción de inocencia! Sí, señor. ¡Viva presunción de inocencia! Sí, señor. ¡No más carpetas fabricadas! No más carpetas fabricadas. ¡No más carpetas fabricadas! No más carpetas fabricadas. Pedimos, exigimos justicia, 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 justicia. no somos acarreados, Somos defraudados. no somos acarreados. Somos defraudados. ¡Viva el Frente Mexiquense! ¡Viva! ¡Viva el Frente Mexiquense! ¡Viva presunción de inocencia! ¡Viva presunción de inocencia! ¡No más desalojos ilegales! ¡No más desalojos ilegales! No más desalojos ilegales. ¡El pueblo se cansa! De tanta pinche tranza. ¡El pueblo se cansa! De tanta pinche tranza. Si Zapata viviera, En su madre les pusiera. Compañeros, les pido que se acerquen para que podamos escuchar más lo que vamos a dar a conocer. Déjenme pasar. Para nosotros es sumamente importante que puedan, un poquito más así para la sana distancia, para que puedan entender gracias. por qué los dos movimientos Está de este tienen lado. una explicación muy clara. ¿Me dan chance de pasar? La impunidad y el servicio de los juzgados para resolver las controversias a favor de los más poderosos cuando se litigan cuestiones ¿Me económicas, dejan pasar? de cosas y pesos, sobre todo por uno de los derechos más consagrados universalmente, como es la vivienda. Pero también cuando se trata de hacer justicia a los delitos que no ha fabricado la sociedad, que fabricó el Estado los fabricó, los llevó a la sociedad a una condición de pobreza que no se justifica el delito, se reprocha las condiciones de pobreza. Y en una fallida reforma constitucional para instalar un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no se instaló el sistema de justicia penal acusatorio porque todos los dineros fueron desviados para las campañas políticas del 2008 al 2018. Y esta es la estafa maestra de cómo todos los fondos a la seguridad, a la salud, al apoyo a la infraestructura social, que es la pobreza, con la estafa maestra, no solo se utilizaron los fondos del programa Combate a la Pobreza a través de la Secretaría de Desarrollo Social, sino también los programas a seguridad y a salud, porque cuando viene el COVID,
los hospitales del Estado de México se encuentran sin infraestructura médica y hospitalaria para dar una respuesta inmediata al problema del COVID. Entonces, esta manifestación viene a tener dos sentidos. Uno, que el nuevo juez quinto civil de Ecatepec con residencia en Tecama está continuando la política de desalojos de manera ilegal. El riesgo es que la Cámara de Diputados le ordene al Poder Judicial, por la mayoría del Pleno, que de acuerdo al artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los diputados pueden mandatar al Consejo de la Judicatura para que inicie comisiones especiales y se investigue la labor de los jueces, no solo civiles, sino penales y magistrados, como ha sido la constante de los magistrados en materia penal, que confirman a inocentes, y los jueces de tribunales de enjuiciamiento sin pruebas condenan a inocentes, y los jueces de control, sin tener los elementos necesarios, el Ministerio Público vinculan a proceso desde la detención arbitraria hecha por ministerios públicos y policías corruptos que han hecho del falso culpable una estadística de negocios. Eso tiene que ser, y nosotros tenemos que impulsar la reforma al Poder Judicial que ha iniciado el presidente de la Suprema Corte, por eso su oposición para que no tuviera 2 años más, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que hubo una marcha en días pasados para apoyar sus 2 años más, que pueda instaurar, porque ¿por qué no nos dijeron los medios de comunicación que el problema no era sus 2 años más de política? El problema es la ley orgánica del Poder Judicial, que le pone dientes y le pone sanciones a los jueces corruptos para que deje de hacer justicia a favor de los poderosos y a favor de la gente que no tiene que estar en prisión. Porque Lelo de la Rea, el ministro presidente de la Corte, dijo que en un país no puede haber justicia mientras mucha gente esté privada de la libertad en las cárceles, y ese es el caso de nuestro movimiento Presunción de Inocencia. Y a su vez no puede haber justicia si los jueces civiles se ponen a favor de las hipotecarias, cuando no hay elementos en el Estado de México. No había elementos hasta el 3 de abril que se expidió las reformas al Código Civil para establecer el juicio especial hipotecario. Yo quiero darle las gracias y voy a comenzar mi intervención, antes de leer el comunicado, dando una felicitación a mi hijo Jorge Humberto Pérez Juárez. ¡Bravo! El día 11 de julio del 2016 yo escribí un artículo que se llamó El desastre jurídico en el Estado de México. Ni siquiera medio año de estar en la prisión ya se había hecho un análisis, una radiografía del sistema penal acusatorio que tenía a miles de inocentes en la cárcel. Ese artículo del 11 de julio era en dedicación a él. Por la persecución había dejado de perder 1 año de su carrera, porque a mi familia y a mi hijo los persiguieron. Hoy Humbertus, en este momento a las 11 se instauró la sesión donde le entregan su reconocimiento de haber terminado exitosamente la carrera de licenciado en Derecho como abogado, que se le han dado los principales, se le han dado las bases, se le ha dado el conocimiento para que sea un abogado, si no como Cicerón, si un abogado que defienda a los pobres y que sea un abogado justo, como muchos abogados no han sido justos, porque han saqueado a las señoras, han sacado a las familias y han llevado a mucha gente a que sea condenada, pero también a quitarle sus casas. Porque el Frente Mexiquense, ¿cuál fue el objetivo de Aarón Urbina Bedoya? De las hipotecarias, de las constructoras como Sadasi, como Geo, Urbi, llevarme a prisión para comenzarnos a quitar las viviendas. Pero no pudieron, ni podrán, porque hoy inicia una nueva etapa de lucha. Si el juez civil de Tecama sigue ordenando, aplicando retroactivamente las jurisprudencias, aplicando y haciendo omiso con las jurisprudencias que son de aplicación obligatoria
para los tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, colegiados en materia del fuero común y jueces del juicio común en diversas materias, civil, familiar, penal, son sujetos a una responsabilidad de acuerdo al artículo 217 de la Ley de Amparo. Y esas jurisprudencias de la presunción de inocencia, de la duda razonable, de la sola imputación, como la presunción de inocencia como estándar de prueba, no la aplican los jueces para determinar la libertad desde la primera instancia a miles de falsos culpables, como tampoco el juez David Velázquez Vargas aplicó la jurisprudencia de que una hipoteca no se puede ejecutar por un juicio civil ordinario, ordinario civil, ordinario mercantil y ejecutivo mercantil, y así se pusieron a desalojar con una bola de delincuentes que compraron carteras supuestamente en derechos litigiosos, y ahora se hacen ser inmobiliarias y compradores de carteras gracias al juez David Velázquez Vargas, que promovió muchos fraudes procesales y que está en investigación, porque esas cosas no han quedado todavía impunes. Se están continuando las investigaciones y los delitos habrán de llevarse al fuero federal, porque muchos de los recursos que se establecieron no tenían por qué haberse litigado en el fuero común, salvo excepciones, porque la legislación mercantil es eminentemente federal, como los ejecutivos, los ordinarios, y sobre todo porque había instituciones bancarias que son reguladas por la legislación federal y no por la legislación local. Los jueces, los dueños de las constructoras y los dueños de las hipotecarias se pusieron de acuerdo para que fueran llevados en lo más podrido del Poder Judicial en todo el país. Son los jueces del fuero común, son los magistrados del fuero común y son sus presidentes de los tribunales superiores de justicia como los más corruptos que hay en este país, porque yo he estado en Chihuahua, he estado en Jalisco, he estado en Veracruz, he estado en el Estado de México, y lo vivimos con Sergio Javier Medina Peñalosa como uno de los presidentes más corruptos, que dio la línea para que cada persona que fuera detenida por un delito de alto impacto fuera sentenciado aunque fuera inocente. Y Medina Peñalosa nos mandó un gusano llamado David Velázquez Vargas, que salió con una ruptura de unos abogados que nosotros formamos para podernos traicionar, llevarnos a prisión y a quitarnos nuestras casas. Quitárnoslas, eso está todavía por verse, porque hay responsabilidades penales que vamos a comenzar a ejercitar. Que no se equivoque Alejandro Jaime Gómez Sánchez, ni todos estos patanes que se hacen pasar como inmobiliarias, ni como compradores de cartera vencida, que no se equivoquen, porque hoy la ley de la Fiscalía General de la República establece que cuando se han violado graves derechos humanos, sí, que no quiera investigar una fiscalía local del fuero común, la puede atraer la Fiscalía General de la República, como es el ciento de miles de falsos culpables que están en las prisiones, y como muchos créditos hipotecarios que ya investiga y que ya investigó la Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto por el caso de Nayarit, Colima, donde a través de la simulación de muchos juicios civiles le quitaron el patrimonio de la vivienda a mucha gente. Por eso nuestras luchas se coinciden y nuestras luchas se unen. Les voy a pedir que si me pueden agarrar el micrófono para leer el comunicado. Presunción de inocencia y Frente Mexiquense siempre establecen sus comunicados, no interesando que nos reciba o no la autoridad, sino que se quede en la consigna de lo que son los casos que hoy nos unen. Primeramente, me voy a ir por todas aquellas especulaciones que dicen que nosotros, es una respuesta a los fake news que dicen que nosotros vendimos el Frente Mexiquense por unos votos a la presidencia municipal. Falso. Nosotros apoyamos a la presidenta municipal porque decidió devolvernos las infraestructuras hidráulicas a dos conjuntos que no tienen agua potable segura para los próximos años, que es la quinta y sexta sección, y a su vez de ahí se derivó el que quieren darme una comisión para poder exigirle a las constructoras que ejecuten todos los programas urbanos que se comprometieron y no sean solapados como fueron solapados por el corrupto de Aarón Urbina Bedoya. Y el otro,
que dicen que yo estando en prisión abusé de las familias porque formé un movimiento de internos para quitarle su dinero y que ahora yo estoy abriéndole la puerta a miles de delincuentes. ¿Quiénes son los delincuentes? ¿Quién es el delincuente mayor? Erubiel. ¿Quién? Medina Peñalosa. ¿Quién? Los diputados que no aplicaron el sistema de justicia penal acusatorio y que dos de ellos regresan a la legislatura y quieren ser los próximos líderes de las fracciones parlamentarias del PAN, que es Alejandra del Moral Vela, que defraudó Hacienda Balboa, y Miguel, el presidente de Huixquilucan, aquel que se depila las pestañas y que le encontraron una fortuna como la de cualquier capito, como a cualquier lavaperros del narcotráfico en México, como es el presidente municipal de Huixquilucan, al cual en un programa de ADN yo lo reté para decirle que él es un delincuente y él va a ser el que va a ser la fracción parlamentaria del PAN que se va a oponer a la ley de amnistía en la 61 legislatura. Pero estamos por verlo, ¿sí? Porque no llega ni aprendiz de delincuente, ¿sí? Porque el señor tiene sus monturas de caballo totalmente ricas, llenas de logotipos exóticos, ¿sí? Que habla de una gran administración, sí, pero publicitada en los medios de comunicación gracias a los impuestos de los mexicanos. Entonces, compañeros, las cosas no se tienen que olvidar. Nosotros tenemos una ley de amnistía que no ha querido dar a caminar, no el Poder Judicial. Los legisladores a los cuales después de esta marcha va a estar Frente Mexiquense y Presunción de Inocencia juntos en Toluca, porque vamos a pedir la investigación de los jueces y que se dé inicio nuestro primer bloque de iniciativa de solicitudes de amnistía, que somos el único grupo que tenemos el primer bloque de 280 y viene un segundo bloque de 500 solicitudes, de casi más de 1,129 solicitudes de amnistía. ¿Quiénes son los que han venido dándole vida a la ley de amnistía? Nosotros, porque nosotros no hemos formado observatorios para observar si la ley se cumple, ni estamos diciendo que vamos a ir a la ONU. No, nosotros vamos a ir a la ONU y a la Comisión Interamericana cuando agotemos todas las instancias nacionales, ¿sí? Porque nosotros no salimos a dar noticias espectaculares, porque nosotros sí sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Voy a leer el comunicado que dice: los desalojos en el municipio de Tecámac, una muestra de cómo los juzgados en materia civil permiten el delito y la impunidad. Desde el año 2009, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna demostró que las hipotecarias Sofoles, Sofomex, Patrimonio, hipotecaria Su Casita, hipotecaria ING, hipotecaria G-Money, hipotecaria Nacional Bancomer, Crédito y Casa, Metrofinanciera, Condesa Financiera y los fraudulentos fideicomisos representados por Banco Santander, Invex, Monex, entre otros, no podían ejecutar las garantías hipotecarias mediante juicios ordinarios mercantiles, ejecutivos mercantiles y ordinarios civiles, porque estas vías lo que reclaman son derechos y garantías personales y no reales. Desde el año 2009, 10, 11, 12, 13 y 14, les ganamos a los intermediarios financieros, hipotecarias Sofoles, Sofomes, los diversos juicios civiles por las vías que he descrito, en virtud de la omisión legislativa, por no haber legislado la vía especial hipotecaria para poder ejecutar las garantías hipotecarias. El precio, señalar que incluso el juzgado quinto de lo civil del Distrito Judicial de Catepec, con residencia en Tecámac, perdió diversos recursos de alzada con nosotros en la apelación y nos dieron la razón estas salas colegiadas del fuero común, que mediante las vías ordinarias mercantil, ordinaria civil y ejecutiva mercantil no se podían ejecutar las garantías hipotecarias, poner a la venta el inmueble en la etapa de remate y mucho menos desalojar a los titulares de las hipotecas de los bienes inmuebles adquiridos mediante nuestros créditos hipotecarios. Durante los años que he descrito, todos los jueces titulares de los juzgados de Tecámac en materia civil fueron respetuosos de esta determinación. Incluso los unitarios también conocieron en la apelación y nos dieron la razón. También en amparo directo civil 442-2012,
del índice del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en materia civil con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo los quejosos nuestros compañeros del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, Ana Leticia Ríos Uribe y José Carlos Vargas Ramírez, en paz descanse, mismo recurso de amparo que se resolvió en la sesión ordinaria del 7 de septiembre del 2012. El juez corrupto David Velázquez Vargas, realizando operaciones ilícitas con operadores legales de Invex, Monex, Patrimonio y supuestos compradores de derechos litigiosos que no son más que invasores de viviendas y como abogados, entre comillas, tenían conocimiento que los juicios que adquirieron no se podían ejecutar las garantías hipotecarias. Los compradores de estas carteras ilícitas son Blanca Estela Aguilar Jiménez, Blanca Isabel Aguilar Estrada, Liliana Carrillo Ramírez, también Fabián Alfredo Cardoso Contreras, ex militante del partido de Morena, hermano del presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, y ex candidato del Partido Verde Ecologista al municipio de Tecama en las pasadas elecciones del 6 de junio del 2021. Esos son los que hoy han comprado cientos de derechos litigiosos ilegales y que como abogados, porque hasta el hermano del presidente del municipio de Ecatepec, Fabián Alfredo Cardoso Contreras, tiene un despacho muy importante de abogados que se ha dedicado a despojar, y después aparecen empresas inmobiliarias que se va a pedir dónde es el origen de esas compras, de dónde viene el dinero, porque habremos de presentar nuestra denuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera. Han comprado y ejecutado cientos de desalojos ilegales con la complicidad del Poder Judicial del Estado de México y en particular del juez David Velázquez Vargas, de su secretario Julio César Ramírez Delgado, del ejecutor Marco Antonio Aguirre Duarte, quienes han obtenido miles y millones de pesos de procedimientos ilícitos, fraudulentos, fraudes procesales, simulación de actos jurídicos, haciendo partícipe a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, principalmente al subsecretario de Policía Estatal del Estado de México, maestro Sergio Hernández Chávez García, al comisario de la Policía Municipal de Tecama y a la Guardia Nacional adscrita al municipio de Tecama. Es preciso destacar que el Frente Mexiquense, los tribunales de apelación y las salas colegiadas de los tribunales colegiados de circuito nos dieron la razón en los amparos directos en materia civil, y así lo consta el amparo directo 442-2012, que en líneas anteriores se hizo mención de lo que se destaca. Los magistrados colegiados de circuito, que por unanimidad de votos nos dieron la razón, establecieron la jurisprudencia siguiente, que lleva como título hipoteca. Hipoteca. Ese juicio está aquí, como otros, que el juez no quiso ver. Un juez tiene la obligación que si fue derrotado en la tercera instancia por un tribunal colegiado de circuito, no puede ordenar el desalojo si se le ha ganado, porque no es la vía, la ordinaria mercantil, la ordinaria civil, ni la ejecutiva mercantil como recursos que ven derechos personales y garantías personales para poder desalojar una hipoteca. ¿Y quién lo establece? Un tribunal de circuito que utiliza una jurisprudencia que es de aplicación obligatoria de acuerdo al artículo 217 de la Ley de Amparo, y que dice hipoteca. No es jurídicamente válido ordenar su ejecución en la sentencia definitiva que resuelve la acción personal intentada en un juicio ordinario. No se puede ejecutar una hipoteca en un juicio ordinario, ni ejecutivo mercantil, ni ordinario civil. Asimismo, los magistrados en el amparo antecitado le dan una cátedra a los jueces en materia civil del por qué no se puede ejecutar una garantía hipotecaria mediante acciones de naturaleza personal, como lo son el juicio ejecutivo mercantil, el juicio ordinario mercantil y el juicio ordinario civil. En la sala colegiada señala lo siguiente, eso dicen los magistrados entre comillas. Entonces, la acción que el acreedor debe ejercer para la recuperación cayó en prisión. ¿Dónde está? ¿Para qué me la otra? Cayó en prisión y se le dio el 22 de septiembre del 2020 se le sustituyó la prisión preventiva para llevar su proceso en libertad, porque era una persona que no tenía un perfil criminal, cuando el propio fiscal de Tecámac nos dijo que había descuartizado a una persona y que se le había encontrado en la calle de Encino, a lo que nos opusimos, y Aarón Urbina, junto con su hermano, que seguramente está en el infierno a fuego lento, ¿sí?
Él fue el que metió a los delincuentes a nuestros conjuntos habitacionales. Y aquí hacemos una denuncia en contra del juez Rafael López López, contra la fiscal Guillermina Gómez Barrios y sobre todo porque Jonathan Centeno Ruiz, después de que tuvo que haber sido no puesto en libertad por el perfil criminal, por utilizar armas, por haber descuartizado a un joven y por encontrarle laboratorios de drogas sintéticas, el fiscal ni siquiera pidió que se continuara su proceso en prisión preventiva, cuando nuestros internos, sin acreditarles una arma, sin acreditarles las huellas en ninguno de los delitos, son llevados a proceso y sin datos de prueba son vinculados, después son llevados a la etapa de acusación para llevarlos sin pruebas a un juicio penal oral y sentenciarlo siendo inocente. Esta es la justicia que se une entre el Frente Mexiquense y nosotros. Aquí está demostrado. Se le hará llegar al presidente del Tribunal Superior de Justicia cómo se suplantan inocentes por gente que comete conductas, y las cárceles están llenas, y por eso muchos compañeros nuestros tienen que salir con la ley de amnistía, porque esto se está acreditando en cada una de las bases de datos de sus solicitudes. Sus solicitudes no es una solicitud que está rellena con datos, con número de expedientes, quiénes son sus familiares, nosotros, y está una compañera abogada que estuvo conmigo en una reunión, porque fuimos a ver cómo se van a realizar las opiniones técnicas consultivas por parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Y fui recibido por el secretario, porque estamos preparando el golpe final de la ley de amnistía en la etapa de los delitos de alto impacto. Venimos a un segundo punto, el delito de secuestro. En el municipio de Tecámac, en el municipio de Coacalco y en el municipio de Catepec, la Fiscalía OCRA, los delitos del vehículo son una verdadera mentira, porque tenemos el caso de Jimena Guadalupe Martínez Molina, ex policía ministerial, que llevó a prisión a muchos muchachos inocentes. Reina Rosalinda Cervantes, que preparó el secuestro de una familia. También policía Alfonso Ledesma Morales, que es un falso policía de los llamados izquierdos, y Luis Antonio Rubalcaba Rangel. Las víctimas de iniciales ANG, ERBA y AGP, y la juez Nancy Alejandra Aguilar García, fueron detenidos por la Guardia Nacional, y que la Guardia Nacional, en lugar de estar yendo a los desalojos de nuestros compañeros, deberían de estar investigando los delitos en Tecámac de este tipo de invasores y de los verdaderos personas que roban los vehículos. Porque en este secuestro detuvieron a Ernesto Ricardo Becerra Arellano, el jefe de la banda, que fue el policía que en la tercera carpeta dice que me puso a disposición y que mi puesta a disposición tiene una firma falsa, que dijo que nunca había ido a mi juicio cuando fue el escolta de Fernando Ulises Cárdenas Uribe, cuando me fueron a imputar a través de los invasores que también están en esta red de corrupción, como Ricardo Enríquez Dávila y su hermano Israel Enríquez Dávila. Y sin embargo a ellos, que los agarraron por el delito de secuestro, y aquí viene la narración de cómo están metidos en el robo de los vehículos para simular, para ejecutar los secuestros, el robo de vehículos. El juez ni siquiera abrió una segunda carpeta contra Rubalcaba, que era y que ha tenido testigo en la Fiscalía de Robo a Vehículos para señalar a cientos de miles de inocentes. Esto es parte de lo que debe de conocer la comisión legislativa de los delitos de alto impacto, porque a ellos les cambiaron el delito de secuestro express, que tenían una sentencia de 70 años por el delito de robo a transeúnte, dándoles nada más 2 años y medio de sentencia. Cuando a nuestros internos les dan sentencias largas cuando ni siquiera han cometido el delito. Estas son las pruebas que nosotros quisimos presentar el día de hoy, porque son pruebas que están en audio y video, que las obtuvimos y que vamos a presentar los recursos contra los jueces, como ya se los dije a ustedes. Por eso va a estar el Frente Mexiquense y presunción de inocencia, porque con estas pruebas se les va a pedir a los legisladores que creen una comisión especial desde el Consejo de la Judicatura para que se investiguen
a todos aquellos jueces que han sentenciado sin tener una sola prueba, sin tener un elemento para llevar a sus hijos a una sentencia que no se merece. Y en los juicios civiles, que se investigue al juez de Tecámac y a todos los jueces que han ordenado desalojos cuando ni siquiera hay elemento para hacerlo. No va a ser una lucha sencilla. Esperamos a la próxima legislatura, que también tiene como destinataria a una hija de un delincuente llamado Urnavedor, que a su hija le dice Lili Urbina. No, Lili Urbina, pero la de las uñas largas, ¿sí? La de la cola larga y la delincuente. La venta judicial tiene una eficacia y es muy diferente a vender chiles y a vender garnachas como lo hacía mi madre honorablemente, o tamales, o camiones. Es muy diferente esas ventas. Dicen los magistrados. Dice, está interesantísima. Eso va para los de Jalisco, que también les tuvimos que enseñar apenas. Dice: el cumplimiento de una sentencia ha causado ejecutoria. El remate judicial es una venta de bienes mediante un procedimiento de subasta pública que culmina normalmente con la adjudicación de las cosas rematadas al mejor postor. Quiere decir que hay una subasta. Y con el pago al acreedor por el producto de la venta. En este sentido, la actuación judicial autónoma denominada adjudicación es una etapa del remate, mediante la cual se adjudica el bien a favor del acreedor y el ejecutante, pues constituye una determinación que establece un derecho sustantivo de propiedad a favor del adjudicado. En la medida de que jurídicamente con este acto se actualiza la incorporación de la cosa rematada al patrimonio del ejecutario, pero la eficacia de la venta judicial, a diferencia de cualquier otra de venta, está condicionada a que el postor consigne el precio total del remate, pues a partir de ese momento la venta judicial es perfecta. Sin embargo, la persona que desalojó no fue la que se adjudicó. La persona que desalojó es un tercero que no fue postor y que no consignó. ¿Qué quiere decir consignar? No pagó en este juzgado mugroso el dinero, el precio total de la venta. Entonces, quien desalojó, que son a los que les dieron la última parte de un proceso fraudulento, no fueron parte de la venta perfecta y no son parte de la venta perfecta porque nunca fueron a las cosas. De ese tamaño es el fraude. Y de ese tamaño le damos clases a los señores, porque eso se ve en Derecho Romano 1, lo que son la cosa y los derechos reales. Y estos señores no saben ni madres de derecho civil. Y es una vergüenza que nos cueste el Poder Judicial, y por eso vamos a encabezar todas las marchas para que haya una transformación en el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales federales de los estados. Por eso habremos de trasladarnos a las 19 legislaturas que controla Morena, tomando como base la ley de amnistía del Estado de México y tomando como base también la lucha del Frente Mexicano de Defensa por una vivienda digna, porque en todo lo que es la zona metropolitana de Jalisco hay desalojos sin ni siquiera notificarles la entrega pacífica de los inmuebles, como lo hicieron también en este remate, porque le vamos a poner un alto a las inmobiliarias que supuestamente están comprando estos derechos litigiosos y a los bandidos que, sabiendo que no se podían ejecutar las garantías, compraron al juez y el juez decidió desalojar a miles de familias. Por eso le decimos al nuevo juez que si él quiere continuar con esa violación a los derechos, que lo haga. Que ya llegaron sus amigos del PRI, pero no son mayoría en el legislativo, y que vamos a seguir luchando por los falsos culpables, por su inocencia en la ley de amnistía, como por el Frente Mexiquense, para que no se ejecuten las garantías irreales, las garantías por juicios que no son los establecidos. Y que el Distrito Federal también están utilizando en juicios especiales hipotecarios esta jurisprudencia para evitar la etapa de la escrituración, ¿sí? Y se está haciendo valer de los abogados. ¡Viva el Frente Mexiquense! ¡Viva! A ver, 4 personas. Voy a invitar a mis compañeros. 4 personas. Voy a estar una poquita. Voy a ir yo, 2 frente, y que me acompañe uno de presunción de inocencia, para que vean cómo nos... Juliana, acá está. ¿Cómo está? Antes que nada, muchas gracias, agradecerle. Sí. Ya nos recibió pues porque pues hay cosas que no son atribuibles al municipio.
pero garantizar la libertad de expresión como hoy lo hemos visto, apoyados por la Policía Municipal para cubrir la seguridad de los manifestantes, pues no pasaba en otras administraciones, como lo vemos con ustedes. Agradecerles, porque también queremos contribuir a que el exceso de la fuerza pública no se dé. Eso fue lo que platicamos ahorita, que no había elementos para desalojar a muchas personas. Está dentro de las denuncias Fabián Fabián Corso Contreras, uno de los que ha comprado cartera. Le dijimos quiénes son los que están comprando cartera, quiénes son los que han usado al juzgado de negocios, y que las vías penales y las vías que estamos siguiendo están en los órganos. Tengo que hablar con los del Frente Mexiquense, porque también me hizo una aclaración el presidente del tribunal, su secretario técnico, de que no se habían ratificado algunas quejas en el órgano de control interno, y vamos a ver ese punto. Y posteriormente tener una plática con ustedes. Atendimos el caso de Verona, que es muy interesante, y estamos en la mejor disposición de contribuir para que las cosas estén mejor en donde vivimos, que son nuestros conjuntos urbanos. De todos modos, le da nuestro agradecimiento a la presidenta municipal, y decirle que estamos muy contentos por el triunfo avasallador, y que a muchos años no habrá de gobernar Aarón Urbina este municipio. Que muchos años no habrá de gobernar Aarón Urbina por la voluntad de mucha gente, que habremos de seguir luchando por la justicia en el municipio de Tecama. Y no por el beneficio de una familia corrupta y abusiva. A ver, compañeros, vamos a decir cómo quedó. Al juez se le entregó una lista de juicios que no se tenían por qué haber ejecutado, y se le entregó una lista de juicios que no tienen por qué continuar, porque hay una sentencia que dice que el juicio ordinario mercantil no puede ejecutarse para quitar una vivienda, que tiene que ser el juicio especial hipotecario, y que ese juicio especial hipotecario se legisló hasta el 14 de abril de 2021, que lo expide Sodi Cuellar, y que le presentamos amparos, uno de ellos sobre todo, que ya perdió ese tribunal. En apelación confirmó la decisión del juez, en apelación perdimos, pero ganamos en amparo directo, que no se puede ejecutar las garantías por una vía distinta al especial hipotecario, y como no había especial hipotecario hasta el 2021, la ley no puede ser retroactiva. Como también cómo aplicó el juez de manera retroactiva los desalojos para evitar la etapa de la escrituración, que tampoco procede en diferentes juicios que están sucediéndose en el Distrito Federal y que las defensas están haciendo, ¿sí? Voy a invitar a los compañeros de Tecama a que no podemos nosotros permitir, y aquí va la responsabilidad para la compañera Jerónimo, no sé si estuvieron las otras coordinadoras, pero lo que sí les quiero pedir es que se vaya a hacer guardia a la casa de la compañera Gabriela, que está muy cerca de nuestra oficina, ¿sí? Porque si nosotros venimos a hablar con el juez, ese juez quien está ordenando el desalojo es del Distrito Federal, pero hay irregularidades. Entonces nosotros vamos a pedir el apoyo de las guardias, porque de nada sirve que nosotros estemos ahorita a punto de obtener el amparo para la suspensión de los juicios, porque hay un amparo que se está pidiendo la suspensión de casi 1,200 juicios, y voy a tener una reunión con el juez en materia penal del 10º distrito, de materia penal del Distrito Federal, donde se le está pidiendo la suspensión del amparo de los juicios por existir delitos. Entonces estamos a punto de que se dé la suspensión definitiva, se dé la suspensión definitiva, se nos dé la suspensión definitiva, y poder irnos a la audiencia constitucional. La Fiscalía General de la República ya me notificó de la marcha del 2 de que fueron ustedes, muchas gracias, porque fue también mayoría de ustedes, pero también ahí hay otra cosa que quiero hablar con ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese caso, la Fiscalía me notifica que desde el 2 de noviembre del 2020 se había mandado a una nueva unidad nuestra averiguación previa, pero me notifican apenas en junio por un amparo que se llaman amparos de expulsación. Entonces hice que expulsara la autoridad el por qué tiene escondida nuestra denuncia, nuestra petición. Entonces, como hay una carpeta ya de investigación contra el MP por no ejercitar la acción penal, porque ella no quiere investigar el delito de peculado, pero entonces yo doy la vuelta, me voy a Chihuahua y me voy a Guadalajara, y ahí, que no son especialistas en delitos de peculado, determinan el peculado.
pero mandan las averiguaciones, las carpetas, al Distrito Federal. Ahí mismo donde está la que no quiere investigar el peculado. ¿Y cómo es que un ministerio público que no es especialista en peculado determina peculado y entonces yo cierro la pinza? Bueno, ¿qué pasa con ustedes? Hay una denuncia del 18 de octubre del 2017 por no instalar el sistema de justicia penal acusatoria contra Erubiel y contra todos. Ahí hay más o menos unas 80 denuncias que no nos quiso dar nunca los expedientes el fiscal para demostrar la fabricación de delitos, ¿se acuerdan? Se va a llevar a cabo una audiencia de control, porque ahora ya no se puede ir uno al amparo en materia penal si no contesta el Ministerio Público. Es interesante el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahora el juez de control es el que manda llamar al Ministerio Público y le dice: ¿por qué no has iniciado la investigación contra los que no instalaron el sistema penal acusatorio? Porque ni siquiera le han dado un número de carpeta de investigación por los delitos, por los intereses que hay. Sin embargo, esa audiencia se va a llevar próximamente y ahí vamos a meter todas las carpetas que van a estar paralelamente a la misma. ¿Ok? O sea, la lucha nuestra no es una lucha única. Bueno, con respecto a las amnistías están generando un poco de tardanza, no por nosotros, porque la comisión que le presenté el primer bloque era para que ya me hubiera contestado y no violar el artículo 8 del derecho de petición, porque tuvo un tiempo razonable de 30 días para decirme: ya están tus amnistías, espérate, porque estamos en veda. Nunca nos notificaron la veda electoral, sin embargo ya pasaron 5 meses, pero tenemos un transitorio que lo expliqué el día en Comunicadores MX, que dice que mientras la denominación comisión para atender la amnistía no atienda el último de los expedientes, habrá de sobrepasar las 60 a las 61. Quien no quiere que se menee esa comisión son los integrantes. Una comisión está integrada por diputados del PRI, del PAN y de Morena. Los diputados de oposición no quieren que se reúna la comisión. ¿Quién la va a hacer que se reúna? Nosotros. A partir del segundo bloque, yo estoy presentando un recurso al presidente de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva para que el derecho de audiencia no se deje de tocar en cada una de sus solicitudes de ustedes. No los van a poder recibir a cada uno porque pasaría un año. Vamos a pedir primero por homicidio, por secuestro, por extorsión, y ahí vamos a llevar ya la base de datos de todos ustedes para que se vea cómo fue la mecánica de la construcción del delito. ¿Sí? Entonces, no nada más es así, porque los otros grupos no saben cómo hacer ni siquiera las solicitudes. Ahora, primero y segundo bloque, ¿cómo los vamos a juntar? Vamos a contratar el sindicato del ESME para poder hacer grupos de 200 y los vamos a comenzar, a ver, si ya entró el primer bloque, que son casi 800, esos 800 se van a reunir en 4 grupos de 200, 2 sábados, 2 el sábado y 2 el domingo. Eso va a ser pronto, que se presente el primer bloque. Y ahí se les va a explicar porque van 800. Y los últimos sí nos van a tener que esperar, porque son casi de los últimos que se incorporaron. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? El Sindicato Mexicano de Electricistas está en reforma. Les voy a decir por qué. Miren, en su base. Porque precisamente, como son 800 casos, no los van a poder resolver en julio y agosto. Pero como el tercer transitorio dice que la denominación comisión habrá de sobrepasar mientras no se atiende al último caso, no van a poder resolver los 800 casos en 2 meses. Entonces vamos a continuar el próximo mes. Lo único que van a decir es que no va a haber más ley de amnistía. Y ahí nosotros tendremos que decidir si hay o no. Por lo pronto los que ya entraron, con nosotros ya entraron. Y se va a resolver porque ellos han tenido la omisión de no haber dado la notificación desde el 18 de abril, que presentamos el primer bloque, y ahora nos van a tener que dar respuesta a un segundo bloque. Por eso contó a favor nuestro. Pero como ellos no dieron a conocer en la Gaceta del Gobierno del Estado de México la creación y los términos de cómo iban a entrar las solicitudes, nosotros ya metimos las solicitudes con un primer bloque con la base de datos. Ahorita la base de datos se fortaleció porque yo fui a los penales y viene la tercera etapa. Entonces,
Vamos a pasar del 29 de julio la movilización hasta un 7 días después. El 6 de julio, vean qué día es martes, que sea martes porque hay comisión permanente. 6 de julio nos vamos a ver ahí para poder hacer la marcha, la presentación del segundo bloque. Y en el segundo bloque, Toluca, y en el segundo bloque ya se les va a dar los nombres de las personas que van a ir al ESME por grupos de 200. O sea, yo les digo algo, bueno, porque están aquí mis compañeros del frente. Yo le dije al presidente, al juez, de cómo les habíamos dado una clase antes de que llegara David Velázquez Vargas y cómo nosotros siempre ganamos. Si yo quisiera, nosotros también ganaríamos los amparos directos de muchos de ustedes que aún todavía no agotan esa etapa. Vamos a agotar la etapa de la amnistía, pero también estoy formando un grupo de abogados que no los roben, que no les quiten y que no los engañen. Sí, porque eso de no robar, no traicionar y no mentir, lo inventamos nosotros, ya es cuando lo copió Andrés Manuel. Pero así son las cosas. Entonces, primero agradecer el apoyo para venir a apoyar al Frente Mexiquense. El Frente Mexiquense también va a tener que ir ese día, porque yo ya le anuncié al juez que vamos a pedir la creación de una comisión para los jueces en materia penal y en materia civil, que han violado gravemente derechos, en este caso a la libertad, al debido proceso, a la igualdad de las partes, para sentenciar a gente que no tienen por qué sentenciar. Y en el caso de nosotros, a desalojarnos de nuestras viviendas cuando ni siquiera la legislación se lo permitía. Entonces, vamos a comenzar a menear, porque vienen no tiempos difíciles en términos de lo que hemos avanzado. Si así que es mayoría Morena, no se ha podido reunir la comisión legislativa que ve los delitos de alto impacto, en la próxima legislatura va a ser muy poca la diferencia entre los diputados del PRI que votaron en contra de nuestra ley de amnistía, los del PAN que nos dijeron fuchicaca, aunque Calderón es un pinche corrupto, bandido, lo mismo que Genaro García Luna, pero les vamos a sacar su código postal a Alejandra del Moral y al presidente de Whisky Lucan y a varios panistas que se hicieron ricos y millonarios. Entonces no va a ser sencillo para ellos. Entonces tenemos nosotros perdido tiempo de que mayo, junio, julio, 90 días, no, lo tienen perdido ellos. ¿Por qué? Porque ellos nos tuvieron que haber notificado la suspensión de las actividades legislativas por escrito y no establecieron unos mecanismos en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Entonces yo me comprometí a sacar el segundo bloque, ha sido muy difícil, mucho trabajo, y lo único que quiero acabar ya así para decirles lo que me pasó el día de hoy, que fue una gran noticia, que nosotros el día de hoy hemos sido muy bien acompañados. Les doy las gracias a todos ustedes que nos hicieron la posibilidad de venir, y pues tengo que decirles esto. Me dice aquí, discúlpenme, dice FES Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, otorga la presente diploma a José Humberto Pérez Juárez en la licenciatura en Derecho Generación 2017-2021. Por mi raza hablará el espíritu. Doctor Manuel Martínez. Entonces andábamos buscando abogados, ya tenemos al primero. Y entonces quiero decirles algo, no estuve en el evento, él me comprendió, pero yo también le dije al juez quiénes somos, y así les vamos a decir a los jueces. Esta lucha penal, a ver, quiero que quede claro, me conoce el tocayo, ¿dónde está el tocayo? Me conocen mis compañeros del frente, y nosotros cuando interpretamos la ley siempre nos dio la razón. En 10 años nos han quitado nada más 19 casas, ¿sí?, de casi 1200 juicios, y les ganamos, y lo hicieron cuando yo estuve en la cárcel, y una de nuestras abogadas nos traicionó en Frente Mexiquense. También ya pasó 2 más. Yo pensé que 2 bolsas de pus. No hay 2 bolsas de pus en presunción de inocencia. Entonces, compañeros, vamos a establecer las agendas. Estamos trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche para estar depurando mucho la información.
Ustedes tienen algo muy importante hoy, antes de que comience los falsos culpables. No existían en la ley los falsos culpables. No existía la ley de amnistía para tener la posibilidad de discutir por qué hay falsos culpables por delitos de alto impacto. Eso no lo va a discutir el Poder Judicial, eso lo va a discutir la Comisión Legislativa, que también ha estado siendo omisa y que su misión se va a comenzar a cuestionar a partir del 7 de julio. Y tiene que comenzar a responder por el primer bloque, el segundo y el tercer bloque, y por el último de las peticiones que hagamos. Porque antes no existían ni siquiera en una ley, y ahora existen en una ley. Gracias a ustedes, gracias a que fui a la cárcel y gracias a mis compañeros. Segundo, nosotros conocemos el derecho de ida y de regreso porque siempre esperamos que hubiera un Estado de Derecho y porque hemos luchado por muchas causas con mi compañero Tocayo, que fue uno de los primeros que se asumió al Frente Mexiquense, creo que ya se fue, y que la verdad fue uno de los perseguidos junto con nosotros, junto con Rocío y con Humberto, que fueron los primeros detenidos para fabricarles los delitos, y ahí salieron ellos absueltos. Me dieron la noticia que salieron absueltos porque el gobierno nos comenzó a perseguir y fueron los primeros que pisaron la cárcel. Segundo, ellos saben que nosotros tenemos una lucha de 10 años. A ustedes en tan poco tiempo tienen una ley de amnistía. ¿Sí? En menos de un año. Esa ley de amnistía va a atender, en el caso nuestro, a 1129 casos. Y no termina ahí la ley de amnistía, porque tiene recursos y medios de defensa, que los únicos que lo saben hacer son la gente que supo hacer esa ley. Entonces yo les pido que nos veamos el día 6, se van a dar los horarios de los que ya ingresaron para comenzar a hacer los grupos de 200, porque serían 200 y 200 son 400, 800. Y todavía el último bloque de 200 y tantos tendríamos que finalizarlo entre julio y agosto, porque es mucho el trabajo. Yo no voy a dejar a nadie afuera. Pero les voy a decir algo. Si el 25 de agosto a mí no me han dado un término para que entre la última de las solicitudes, yo voy a meter hasta ese último, así haya pasado el tercer bloque. ¿Sí? Les voy a decir por qué. Porque mucha gente ahorita me busca, no saben cómo se bloquea el WhatsApp. No les contesto porque estamos ahorita en el cómputo. Estamos discutiendo que las mesas de libertades, los jueces mandan a decirle al presidente que ya no hay problema, y cuando les pedimos las libertades nos batean. Entonces vamos a hacer la primera manifestación contra el primer juez, ya no civil, sino penal. ¿Sí? Nos vamos a ir a Barrientos, o quieren Chiconautra. ¿A quién quieren que vayamos? A ver, podemos hacer una diaria, compañeros, ya no se vienen, ya nada más nos esperan cada uno, agarran un lugar estratégico y en una semana podemos marchar en la defensa, y vamos a denominar esas marchas las marchas contra la corrupción en el Poder Judicial del Estado de México. Apoyamos a Arturo Saldívar Ardelo de la REA en su lucha contra la corrupción de los jueces federales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, compañeros, ¿quién es Humbertus? Compañeros, vamos a regresar posiblemente a los penales, por si nos vamos hasta el 9. Entonces yo tengo que hablar con mis compañeras porque tengo que llevar 4 computadoras y necesito a más personas que me ayuden a capturar. La verdad, es una necesidad. Lo hemos hecho con 1 y 2 computadoras. Y comenzamos a las 9 y terminamos a las 12. Y aquí están los que han ido. Y no se le deja de escuchar a la gente. Porque tenemos que construir la historia que no quiso conocer el MP y la historia que el juez omitió. La verdad de los inocentes. Exacto. Por eso la base de datos es una base de datos que puede determinar
en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se sentencie al Estado mexicano por juzgar a las personas en un sistema que nunca fue instalado. No van a terminar aquí. Sí, como dice la canción de mi amigo Julio Iglesias, la vida sigue igual. ¿Sí? Como dicen, los hombres se van y las cosas continúan, ¿no? A lo mejor puede haber un sustituto. Los hombres se van. Lucha, los nuevos abogados. Y estamos. estamos en esa lucha. Les agradezco. Nos vemos el 9. Se está atendiendo a toda la gente. El 6. Antes del 6 vamos a hacer una gira nuevamente por cada penal. Porque tenemos algunas cosas que tenemos que fortalecer, compréndanlos. Tenemos que estar todos, licenciado. Pues vamos a ver para ver si ya tenemos 5 capturas. Con las 5 capturas terminamos rápido. Déjennos que nosotros nos organicemos hoy y en esta semana y la que viene. Pero ya no vamos a dar más paso el 6 de julio porque el próximo lunes presentamos el recurso en lo individual de que no nos han dado el término y queremos que se nos sumen esos 3 meses para después de septiembre. ¿Sí me explico? No solo para que nos beneficiemos nosotros, sino otros grupos y otras personas que puedan hacer sus peticiones en lo individual. Yo he cerrado mucho ya la apertura porque quiero acabar el tercer bloque. Si después de ese término nos los dan, yo puedo presentar a otros compañeros, pero la verdad me entran 600 a 700 WhatsApp diarios. Y es muy lastimoso decirle a la gente que no. ¿Por qué? El día pasado me decía mi hijo, oye papi, cuando nosotros recibíamos una llamada de una persona que nos podía ayudar, se nos llenaba los ojos de lágrimas y el corazón de esperanza. Así que tú tienes que continuar y que esa gente que tiene esperanzas no se puede truncar. Tú tienes que cuidar, no te puedes enfermar, no te tienes que enojar. Pero yo sí les digo algo, también a mis compañeros del Frente Mexiquense, se van a sorprender de la estrategia que paralelamente se ha hecho, porque ya cerramos la pinza en el Frente Mexiquense para la denuncia penal federal que posiblemente se consigne y genere un sismo. Porque aquí no les vamos a permitir, el juez fue muy sincero, lo vi sincero, cuando menos sí nos firmó, el otro no nos quería ni firmar, no nos quería ver David Velázquez Vargas, porque va a valer, ya saben qué. Entonces, Vargas va a ir a Vargas. Entonces, lo que sí les quiero decir a ustedes es que este juez fue Jorge Flores García, al que le dimos el documento, se portó en una gran respuesta. Tenemos el bloque que vamos a comenzar, que es el que más falta, que son de muchos que se inscribieron al final, y aquí está Julie, es Chiconautla. Entonces Chiconautla me interesa que hagamos 5 capturas o 4 capturas, porque es el grupo que va a comenzar también con las libertades en los próximos días. Tenemos 200 libertades por beneficio. Esa es otra cosa de los de amnistía. Pero quiero que sepan que vamos a comenzar con Chiconautla y después vamos con Bordo y después vamos a ir con los que, porque ya los Texcoco, los Zumpango, los Tumba, Tenancingo, esos ya nosotros agotamos las visitas. Hubo gente que no fue. Entonces esas personas tendrán que irse a un grupo final, porque tenemos que ir a los que todavía faltan, que tienen más personas, ¿sí? Entonces yo tengo que organizar ahorita los recorridos, ¿sí? Entonces yo les doy las gracias, les agradezco infinitamente que haya venido Presunción de Inocencia, que haya venido a apoyar al Frente Mexiquense, porque el Frente Mexiquense también es un gran movimiento. Después de ellos sigue Santiaguito. Es que nos quieren hacer una entrevista, sí, nos esperamos, ¿no? Sí. Casi no nos gustan los medios de comunicación. Bueno, entonces así quedamos. Santiaguito, después de ellos, Santiaguito. No, a ver, Santiaguito, hay una lista de última etapa. Vamos a agotarla, porque yo quiero que todos estos que quedaron piquitos entren en el segundo bloque, porque muchos también entraron, pero deberían de esperarse al tercer bloque. Lo que más me importa son los que ya tienen tiempo y que falta una parte por agotar, ¿sí?
Porque entonces me van a decir, no me metieron y ya los conozco. Primero en tiempo, primero en derecho, y eso sí lo tenemos muy bien ordenado. Entonces, espérense, yo voy a mandar los mensajes y vamos a tener que hacer los recorridos. Pero si yo sí les quiero pedir... ¿Vamos a ir nosotros también? No, nada más se necesita, por ejemplo usted Miriam, que no ha ido, se le citan una, no fue usted esa vez a Santiaguito porque no estaba, usted tiene que, yo la voy a invitar ese día, se va a Santiaguito y se le toma su dictado, pum pum, cómo fue la detención, todo. Hay 7 pendientes. Ya hay unas personas que lo hicieron muy bien, como el caso de ustedes, que incluiste a todas ellas que ya están, ¿sí? Pero sin embargo, yo les voy a decir, aquí está su acuse de recibido y aquí está su base de datos. Para eso voy a hacer la reunión por los grupos de 200. A ver, demuéstreme que ya entré. Aquí está. Y aquí está su acuse de recibido. Oiga, ¿no me puede dar las 8 hojas? No, porque puede llegar a la mano de Pusta. Entonces yo nada más le doy el acuse de recibido. ¿Sale? ¿Sí o no? Es importante comentarles que apoyen al programa de Comunicadores MX y que se queden todo el tiempo, porque ya es que luego se baja. A ver, No están un ratito. Si nosotros vemos, tenemos 1129. Deberían de estar 1129 en Comunicadores MX. Y no están. ¿No? Y no están. Ahora. 600. Ahora. Y luego se bajan. 700, entonces faltan todavía 500. ¿Sí? Entonces, bueno, 400 y tantos. Ok. Porque somos exigentes. Porque ahí se están explicando muchas cosas. Miren, hay una compañera que omito su nombre, como dice Quijote, de cuál lugar no quiero mencionar. De cuyo nombre no quiero. No quiero acordarme. Okay. Yo les dije que iba a haber amnistía para los que no tuvieran delitos con arma de fuego. Y dejaron que sus procesos avanzaran. Entonces tengo casos de amnistía que ya lo sentenciaron. Si le presento la amnistía al juez de ejecución, todavía no está ejecutoriada, porque falta la apelación. Pero si se la presenta al juez de tribunal de enjuiciamiento, no, porque me dice que puede hacerse como control, todavía como juez antes de la sentencia, pero él ya sentenció. Entonces lo que tienen que hacer es presentar la apelación, y una vez que presente la apelación, yo presento la amnistía a un tribunal de apelación, porque así dice el acuerdo, y entonces yo lo presento a los magistrados de los tribunales de alzada en materia penal en turno. ¿Por qué en turno? Porque no sé si va a caer en el primer tribunal o en el segundo. Todas esas cosas yo las hubiera evitado si hubieran visto prisionero de conciencia, porque lo he explicado hasta el cansancio. Hay veces que yo ya no le dedico el tiempo a Frente Mexiquense, pero yo a Frente Mexiquense le quiero dedicar para que vean todo lo que se ha estado avanzando con el sentido de que se consigne y que con la consignación nosotros tengamos un beneficio del 100% de nuestras viviendas. En próximos días están por ejecutar el desalojo en mi casa. A mí no me importa, si no quieren mis compañeros apoyar, yo sé que me van a apoyar, pero yo no voy a entregar esa casa. Sí, yo no la voy a entregar por algo, porque yo sí se las doy, pero no se las doy porque no hay juicio especial hipotecario en el Estado de México. ¿Y saben dónde me demandaron? En el Monterrey. Y en Monterrey no hay juicio especial hipotecario. No hay juicio especial hipotecario. Y no fue más que una venganza por desafiar a los poderosos. Y allá está la Sofol. Y allá está la Sofol en Monterrey. Allá está ING. Allá está G-Money. ¿Y saben dónde vive? En San Pedro Garza García. Fuiste el único que te demandaron. Donde dicen: tú eres un mugroso porque no pagas cuotas, y tú eres un bandido porque nos robas. Es al revés. Perdón, niña. Entonces, es al revés. Pero miren, aquí se queda claro que tanto los jueces civiles como los jueces penales son jueces que están para hacer favores, no justicia. Y Sócrates los condenó, porque además Sócrates vivió como Cristo. Y Sócrates dejó su apología a Platón, cuando dice: los jueces están para hacer justicia, no para hacer favores. Fue una frase que se la dejé dicha al juez. El juez sabe quiénes somos. Él se quedó convencido y vamos a ver cómo lo demostramos en sus resoluciones. No está escrita la historia, del sistema penal acusatorio, porque no existe. Está escrita la historia de muchos falsos culpables e inocentes en las cárceles. Esa historia sí existe.
y la tenemos que contrarrestar. Yo no me he podido sentar a escribir el libro porque la verdad, como va a ser una poesía del libro, tanto para el Frente Mexiquense como para la Institución de Inocencia, hay muchos artículos escritos. Se dan cuenta que cada boletín que yo leo, tengo cientos entre Institución y en Frente Mexiquense, saldrían 4 libros ya. Si yo quisiera nada más hacer así como memorias de Juan Camaney. Entonces puede salir un libro. No, en el caso de los falsos culpables se está haciendo una obra muy importante que va a trascender algunas editoriales que te quitan la obra, que son especialistas en el derecho. Y yo creo que sí lo vamos a estar haciendo. Quiero decirles que la solicitud de amnistía de ustedes parte de los parámetros del control de convencionalidad, porque aquí son una persona que conoce también de derecho, porque yo defino el problema del caso por su trascendencia, de tus internos. ¿Qué es el caso por su trascendencia? Aquella persona que fue detenida ilegalmente. ¿Por qué por su trascendencia? Porque la sentenciaron sin pruebas suficientes. No se cumplió el sistema de justicia penal acusatorio. ¿Y por qué? Si hay detención arbitraria y no hay prueba suficiente, el delito de qué es fabricado. Entonces se cumplen las tres hipótesis del artículo 16. Por lo tanto, pasa al 17, tiene que haber una opinión consultiva. Y la opinión consultiva, ¿qué tiene que demostrar? Que es inocente. Entonces, ¿quién tiene que recomendar legislativamente la libertad por amnistía? El poder legislativo, ¿a quién? Al juez. Entonces nosotros ya tenemos muy claro todo el proceso, porque nosotros lo que definimos es casos que por su relevancia, y lo vinculamos al control de convencionalidad, de cómo nace el control de convencionalidad en su acta de nacimiento de 1993, con un voto que dio el magistrado Sergio García Ramírez, siendo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cómo comienza a definir el control de convencionalidad, con las resoluciones de las jurisprudencias de la Corte Interamericana, que parten con las detenciones arbitrarias y ilegales. Tenemos en sus solicitudes tenemos 8 jurisprudencias por condenas que ha hecho la Corte Interamericana a Argentina, a Honduras, a Venezuela, a Colombia y a Guatemala, que esas jurisprudencias deben de aplicarse de manera obligatoria en México. Y por eso cito que el 90% son detenciones arbitrarias, cuyos abogados penalistas lo único que hacen es ir a sacar el dinero a la gente, porque no saben ni cómo se llaman, y siempre quieren estar a favor del dinero para venir a pedir favores con los jueces. Y lo podemos ver en lo civil y lo podemos ver en lo penal. Sus solicitudes de amnistía, así sea el delito que sea, está basada en lo que dice la ley de amnistía, casos que por su relevancia. Eso genera un debate para un juez. ¿Qué es caso por su relevancia? Va a decir el juez, no, pues eso no es relevante. Yo le digo que sí, porque se violaron jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se violó el control de convencionalidad, que es de aplicación obligatoria, que no hay necesidad que una de las partes lo pida, porque es de oficio y además es vinculante para todos los jueces de México y de América que pertenecen a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y nosotros hacemos un poema, porque decimos cómo se pidió a México que cambiara su sistema penal para que no hubiera detenciones arbitrarias, para que no se condenaran sin pruebas y para que no hubiera culpables en las cárceles. Y se reformó el sistema penal y hay todo lo contrario. Hay detenciones arbitrarias, hay fabricación de delitos y hay falta de aplicación de principios. Entonces nosotros decimos que esa armonización entre la jurisprudencia y la Constitución se dio el 18 de junio del 2008, cuando se instala el sistema de justicia penal acusatorio. Y la primera fase para instalar el sistema fue la certificación de policías, peritos y ministerios públicos para que no cometieran delitos. Y lo primero que hicieron no fue certificarse. Entonces nosotros hacemos toda una exposición. Yo no les puedo dar a ustedes la solicitud, porque sé que esa solicitud va a llegar a manos donde a la gente le van a cobrar. Les voy a dar su acuse de recibido, y en la reunión que voy a tener de ustedes para preparar el derecho de audiencia por delitos, se les va a enseñar que ya ingresó. ¿Sí? Porque me dicen, es que no me han ingresado, y se ponen, ¿y por qué no se pusieron así con sus abogados?
Vendan la casa, hay gente que vende hasta las casas. Y están en la cárcel. ¿Sí o no? Entonces, vámonos despacio porque llevo prisa. Claro. ¿A qué horas llega esta persona? Ya estamos Es que la entrevista debe de ser puntual. Ah, gracias. Gracias. Sí, pues ya me imagino. Dígamelo a mí, dice. Sí, ya dije, ya no las veo. Me da muchísimo gusto verlo. Gracias. Salúdame a tu esposa. Muchas gracias. Compañeros, sí les pedimos que se conecten a comunicadores y den me gusta y comenten también, de favor. Entonces, para que estemos todos integrados en el mismo Inter. Pues de suma importancia que estemos comunicados, por favor. ¿El jueves? Coordinadora.